podemos saber diagnósticos diferenciales de diferentes tipos de patologías, ¿sí? Para dividir el abdomen se divide en un abdomen cerrado y un abdomen abierto, ¿sí? Como nosotros tenemos que ver paredes, vamos a hacer la división del abdomen cerrado. La división del abdomen cerrado se divide a través de líneas imaginarias que uno traza, ¿sí? Una línea, la primera línea que uno traza es esta horizontal que está acá, que pasa por el reborde costal, es decir, por debajo de las costillas. Una segunda línea que pasa 2 traveses de dedos, o sea, 2 centímetros por encima del ombligo, ¿sí? Otra línea que pasa por acá, por las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas son estos dos huesitos que uno se palpa, lo que uno dice la cadera, ¿sí? Y otra que pasa por la sínfisis púbica, que sería por el borde, por la cara anterior del pubis, o sea, por el huesito que uno se toca arriba del vello púbico, ¿sí? Estas son las líneas que uno traza. Eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son las líneas de trazado para la división de un abdomen cerrado? ¿Sí? La división del abdomen cerrado se hace a través de líneas horizontales. La primera es a través del reborde costal, que es esta. La segunda es 2 centímetros por arriba del ombligo. La tercera es por la cresta ilíaca, ¿sí? Y la última es por la sínfisis púbica. Esas son las horizontales, ¿sí? Y después se trazan dos líneas verticales, ¿sí? Que las líneas verticales son estas dos, ¿sí? Que van desde la línea medio clavicular, que significa desde la mitad de la clavícula, desciende, 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 hasta la espina ilíaca anterosuperior, que es ese resalto que si uno se toca la cintura y se va hacia adelante, se siente como un huesito que sobresale. Eso es un relieve óseo que tiene el coxal, que es el hueso de la cadera, ¿sí? Que es la espina ilíaca anterosuperior, que es este huesito que está acá. ¿Bien? Bueno, entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la división topográfica de abdomen cerrado? Son las líneas horizontales, que ya las dijimos, y las dos líneas verticales. Esto nos va a dividir el abdomen. A ustedes acá ven en el medio que hay como una campana. Esa campana lo que hace es representar el diafragma, pero no importa, ¿sí? Ustedes acuérdense de las líneas horizontales y de las dos líneas verticales, ¿sí? Esto nos va a dividir el abdomen en 9 cuadrantes. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Tenemos 9 cuadrantes del abdomen. Que cada cuadrante tiene un nombre y que claramente tienen que saberlo, ¿sí? Son fáciles, ¿sí? Hipocondrio, derecho, hipocondrio izquierdo, ¿sí? Dos hipocondrios. En el medio tenemos el epigastrio. Entonces, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio. En el medio tenemos flanco derecho, flanco izquierdo. Y en el medio tenemos el mesogastrio, ¿sí? O región umbilical se llama, ¿sí? Y acá tenemos fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio. Entonces son, los laterales se repiten siempre, derecho izquierdo, y son hipocondrio, flanco y fosa ilíaca, ¿sí? Y en el medio es epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. ¿Bien? ¿Por qué es importante dividirlo así? Porque nosotros, perdón, estaba tomando un café. Nosotros cuando hablamos técnicamente, decimos, tenemos un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, tenemos un paciente con dolor en flanco izquierdo, tenemos un paciente con dolor en hipocondrio derecho, tenemos un paciente con una epigastralgia, un dolor en el epigastrio, irradiado a flanco izquierdo, irradiado al mesogastrio, un dolor con un paciente con dolor en hipogastrio. Bien, entonces van a escuchar que todo el tiempo se habla técnicamente así, y para no estar perdidos y saber de qué es lo que están hablando, es porque están haciendo esta división anatómica. Entonces, de esto que yo dije, ¿qué es lo que tienen que saber? Las líneas transversales o horizontales, ¿sí? Que son esas 4 que dijimos, y las dos líneas verticales, ¿sí? Que eso nos va a producir 9 cuadrantes y que tienen que saber el nombre de cada uno de los cuadrantes, ¿sí? Hipocondrios, flancos, fosas ilíacas, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. ¿Bien? ¿Quedó claro? Entonces, sobre la división del abdomen cerrado, yo puedo hacer una representación esquemática sobre los órganos intraabdominales que van a haber en cada región. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo represento los órganos que hay sobre cada región, yo puedo saber que en el epigastrio voy a tener una parte del estómago, que es eso amarillo que está ahí, una parte del duodeno, que es eso amarillo que continúa, ¿sí? Que voy a tener gran parte del hígado, ¿sí? Que me va a ocupar el epigastrio y el hipocondrio derecho, ¿sí? Que en el hipocondrio izquierdo voy a tener el vaso, bueno, y etcétera, 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 ¿sí? Entonces, uno, al dividir el abdomen de una manera cerrada, puede hacer una representación esquemática de todos los órganos intraabdominales, ¿bien? Para eso sirve la división de un abdomen cerrado. Uno sabe que si aborda ese lugar, va a llegar a determinado órgano, ¿bien? Entonces, los límites, el abdomen es una cavidad, ¿sí? Entonces, todas cavidades tienen un continente, que es lo que lo contiene, ¿sí? Cuáles son los límites, las paredes de ese espacio, ¿sí? Y un contenido, que son todas las cosas que hay ahí adentro, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos del continente de la cavidad abdominal, vamos a tener límites, cosas que me lo van a limitar por adelante, cosas que me lo van a limitar por atrás, por los costados, por arriba y por abajo. Es una cavidad, ¿sí? Cuando uno dice límites y uno dice por adelante, es lo mismo que decir anterior. Cuando uno dice
por atrás es lo mismo que decir posterior. Cuando uno dice lateral o costados, es lo mismo que decir anterolateral en el abdomen, ¿sí? Cuando uno habla de un techo, es lo mismo que decir superior, y cuando uno habla de un piso, es lo mismo que decir inferior o caudal, ¿sí? Entonces son terminologías de posición tridimensional, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo y vamos a ir aprendiendo, ¿bien? Pero bueno, entonces el abdomen tiene límites. Entonces dice, visto exteriormente, está limitado en sentido craneal, es decir, hacia arriba, por el orificio inferior del tórax. Es decir, que yo puedo decir que el límite superior, esto es pregunta de examen, así que no, ¿sí? El límite superior de la cavidad abdominal es el diafragma, ¿sí? Es decir, el techo de toda mi cavidad abdominal es el diafragma, es lo que me cierra el abdomen por arriba, ¿sí? Bueno, sigue todo el rebordo, todas esas cosas, toda esa descripción, no la noten, ¿sí? Lo que yo les voy a preguntar va a ser esto, escuchen. Continente, es decir, cómo está delimitado. Por arriba del techo es el diafragma, ¿sí? El piso o caudal es el períneo. El períneo son todos los músculos que me cierran el abdomen por abajo. Es decir, si ustedes se tocan, los varones, entre el escroto y el ano, se siente como una zona de piel que tiene músculo, ¿sí? Y si las mujeres se tocan entre la vulva y el ano, hay la misma piel, ¿sí? Esa piel con músculo, eso es el periné. Son todos músculos que me están tapizando y cerrando el abdomen por abajo, ¿sí? Entonces, el techo es el diafragma, el piso es el periné, ¿sí? La pared posterior es lo que yo le dije, que posterior es lo mismo que atrás, ¿sí? Entonces, la zona de atrás sería la zona lumbar, son los músculos de atrás de la espalda. Cuando uno dice me duele la espalda, me duele el riñón, qué sé yo, que la gente dice esa terminología, esa sería la pared posterior del abdomen, ¿sí? Y el abdomen, como tiene una forma redondeada, ¿sí? No tiene una pared neta o una pared definida que sea anterior o una pared que sea lateral. Entonces se considera pared anterolateral. Se considera la pared de adelante y de los costados. Es como todo uno. Entonces se dice techo, diafragma, piso, periné, pared posterior, todos los músculos de la parte posterior de la zona lumbar, no importa, ¿sí? Y la pared anterolateral, ¿sí? De todas estas, a nosotros los que más nos hacen, o sea, todas son importantes, ¿sí? Desde el punto de vista médico, el diafragma es importante, el perineo es importante, la zona lumbar es importante, ¿sí? Pero ustedes lo que le van a exigir y lo que nos exigen, que les enseñamos a ustedes, es la pared anterolateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pared anterolateral son los músculos de la pared anterolateral del abdomen y que son donde se van a producir toda la patología de pared, que es algo que se opera muchísimo dentro del quirófano. Es patología de pared es algo que se opera todos los días. Una cosa insoportable. No, mentira, se opera todos los días pared anterolateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la pared se producen las hernias, se producen las evisceraciones, se producen las cementraciones, se producen a todos los tipos de incisiones quirúrgicas que hacen, que existen. Disculpa, profe, ¿podés Sí, ir un poco más despacio? sí, dale, Gracias. nada, de nada. A través de la pared anterolateral, que es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Se producen todas las patologías que son quirúrgicas. Las hernias, las evisceraciones, las eventraciones, ¿sí? Todo esto lo digo como para que entiendan por qué es importante. No tienen que saberlo ahora, ¿sí? Más adelante vamos a ver hernias, tentaciones, evisceraciones. Ahora estamos hablando solamente de la anatomía, ¿sí? No tienen que saber nada más que la anatomía y los músculos que les voy a hablar. Simplemente les estoy explicando por qué es importante saberlo, ¿sí? O sea, no se enrosquen en anotar todo esto. Anoten cuando yo les recalco, esto es importante, ¿sí? Mientras tanto, escuchen, si tienen alguna pregunta, me preguntan, pero cuando yo le digo, esto es importante, lo anoten, ¿sí? Mientras tanto, hagan como que me escuchan. No, es mentira. No se vuelvan locas en anotar todo lo que yo hablo. Dije que hablaba mucho, ¿sí? Bueno, esto es como si yo hubiese agarrado un salamín y lo corté a la mitad, ¿sí? Agarré el abdomen y lo corté a la mitad. Entonces, acá adelante, esto que está acá es grasa, ¿sí? Esto que está acá es el ombligo, ¿bien? Y esto que está acá es la columna. ¿Se entiende el corte? Está cortado a la mitad del cuerpo. Todo acá adentro estarían los órganos, ¿ok? Entonces, yo dije que el techo sería como si fuésemos nosotros, que lo estamos mirando de arriba. ¿Lo entienden? Seríamos el diafragma. Y abajo serían nuestros pies, o bueno, en este caso yo estoy acostado, pero serían nuestros pies, ¿sí? Sería el períneo. Y esto que estamos viendo acá es la pared anterior y esta es lateral. Entonces todo esto es la pared anterolateral del abdomen. ¿Bien? Y esto que está acá atrás es la pared posterior. ¿Se entiende? Esto es posterior y esto es anterolateral. ¿Lo entienden? Sí. Bien. Nosotros seríamos el techo, que seríamos el diafragma, y en mi caso que yo estoy acostado y tengo la combo en las piernas, mis pies serían el períneo. ¿Bien? Entonces, de todo eso, lo que tenemos que nosotros vamos a prestar atención son en los músculos anterolaterales. ¿Bien? Los músculos anterolaterales son estos cuatro y un solo grupo anterior es el recto anterior. Esto sí lo tienen que saber. El único músculo anterior es el recto anterior y los músculos anterolaterales son estos tres. Músculos per se son estos: obligo mayor,
oblicuo menor y transverso. ¿Ves que de superficial, o sea, desde la piel que estaría acá a profundo, que estarían los órganos acá, de superficial a profundo son como un sanguchito. Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. ¿Bien? Oblicuo, oblicuo, transverso. Y esto que está acá se llama fascia transversalis, ¿sí? Que la fascia transversalis es un repliegue peritoneo. No importa, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces tenemos el recto anterior y estos tres músculos son músculos per se, son músculos. Y esto que está acá es un repliegue peritoneal. ¿Bien? Entonces tenemos de afuera adentro, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso. ¿Bien? Y acá anterior, bien anterior, tenemos el recto. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos músculos. ¿Ok? El recto anterior. El recto anterior es todo este que está acá. ¿Bien? Es el músculo que se marca en los abdominales. ¿Sí? Entonces, todos los músculos tienen inserciones óseas. ¿Qué significa? Que necesitan un apoyo o una inserción en un hueso para que al contraerse el músculo no se salga del lugar. Es decir, el músculo tiene que estar agarrado a algún lado. Ese lugar se llama inserción. ¿Sí? Y tiene generalmente una inserción proximal y una inserción distal. Lo proximal es todo lo que se me acerca al cuerpo y lo distal es todo lo que se me acerca del cuerpo. ¿Sí? Entonces, inserción del recto, no me importa que la sepan, uno lo pone por ponerlo porque siempre que hablo un músculo tiene que poner las inserciones, no me importa que lo sepan, ¿sí? Pero, bueno, tienen que saber más o menos en qué zona está. O sea, si me dicen que el recto lo tengo en la zona del glúteo, lo voy a mandar a la casa. Pero bueno, tienen que saber más o menos dónde están, ¿sí? Pero que si saben que están que no tienen que saber que está el 5, el 6, el 7, el 8, el determinado cartílago costal. Mientras que me diga va de la costilla al pubis, me alcanza, ¿sí? No me importa que se sepan el número costal, ¿ok? Esto que dice que es un músculo poligástrico, que sea poligástrico significa que tiene muchos vientres. ¿Ven? Ese sería un vientre, este sería otro vientre, este sería otro vientre y este sería otro vientre. ¿Por qué? Porque tiene como unos haces tendinosos que lo cruzan, que son estas cositas blancas. ¿Sí? Esas cositas blancas son tendones, ¿sí? Propios del músculo, que cuando uno hace mucho abdominal, lo que hace es hipertrofiar el músculo, ¿sí? Entonces el abdominal se marca. ¿Por qué? Porque si hipertrofia el músculo sobre el relieve tendinoso, entonces uno tiene el abdomen marcado. ¿Por qué? Porque hipertrofia el músculo y sobresale. Por eso se marcan los abdominales. ¿Ok? Entonces tienen que saber que es un músculo poligástrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene muchos vientres, que es esto, y todos esos vientres son porque tienen refuerzos tendinosos dentro del músculo. ¿Ok? Tienen que saber que va desde las costillas hasta el pubis y nada más. ¿Sí? Y una cosa más que ahora se lo voy a explicar. Hay una cosa que se llama vaina de los rectos. ¿Sí? La vaina de los rectos es muy difícil de explicar si no tengo un muerto y un preparador anatómico, pero bueno. La vaina de los rectos es, estos dos musculitos que están acá serían los dos rectos del abdomen, ¿sí? Nosotros tenemos, este que está acá es un recto y este recto que está acá está cortado, ¿ven? Acá hay un pedacito y acá está el otro pedacito. Todo esto tendría que estar de los dos lados. Nosotros tenemos abdominales de los dos lados, no de un solo lado, ¿sí? Entonces tenemos de los dos lados. Pero este está cortado para que uno vea la representación anatómica. Todos los músculos que vimos hoy, que dijimos que eran la pared anterolateral, ¿sí? El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, se van hacia adelante, ¿sí? Son todos estos que están cortados acá, ¿sí? Este que está acá más superficial sería el oblicuo mayor, este sería el oblicuo menor y este sería el transverso, ¿sí? Y todos vienen hacia anterior, es decir, todos vienen a acercarse hacia el recto. Y cuando terminan en el recto, no terminan siendo músculo, terminan siendo fascia, que la fascia es como, ¿vieron cuando ustedes comen carne? O cuando comen vacío, es más esquemático, que el vacío tiene un pedazo de carne y después tiene un pedazo de una tela que uno piensa que es grasa, que en realidad es como una cosa dura que recubre toda esa capa de vacío. Bueno, todo eso que recubre el vacío es fascia, es como un envoltorio que tiene el músculo, ¿sí? Entonces, todos los músculos anterolaterales terminan con el envoltorio bordeando y rodeando al recto. Ahora vamos a ver cómo hacen, miren. Estos dos son los rectos, ¿sí? Los dos rectos, el derecho y el izquierdo, derecho, a la posición que ustedes quieran, ¿sí? Es indistinto. Cuando los músculos anterolaterales se acercan hacia la línea media, es decir, se acercan hacia el recto, terminan bordeándolo. Y lo bordean de una manera particular, ¿sí? Este que está acá, o sea, lo que es amarillo sería anterior, es decir, me estaría yendo hacia mi panza, me estaría yendo hacia adelante, ¿sí? Y yo lo estoy